Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Espíritu, alma y cuerpo es una enseñanza que verdaderamente transformó la vida de nuestra iglesia y de nuestro ministerio. Yo ya había escuchado, pues soy el templo del Espíritu Santo, pero en realidad nunca lo había entendido, porque me preguntaba cómo funciona eso. Espíritu, alma y cuerpo me lo explicó. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los martes de la verdad del Evangelio. Esta es mi cuarta y última semana enseñando sobre espíritu, alma y cuerpo. Y esta es la verdad, la revelación que Dios usó para cambiar por completo mi vida. Y este próximo viernes será mi último día para ofrecer estos productos en nuestro programa de televisión. Así que te animo para que aproveches esto, por favor. Esto verdaderamente ha desbloqueado la palabra de Dios. Mi entendimiento del Señor. Todo ha surgido de esto. Dice en Juan 4, versículo 24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Otra manera de decir esto es que tienes que acercarte a Dios a través de tu espíritu. Y lo triste es que muy pocos cristianos entienden quiénes son en el espíritu. No entienden lo que ha sucedido en su espíritu, así que se acercan a Dios en la carne y no lo vas a lograr así. Ayer comencé a hablar del término carne y hablé sobre la carne contra el espíritu. Y esto es algo bastante mal interpretado. Es difícil para mí hablar de esto en una transmisión de 30 minutos porque requiere tiempo para explicarlo. Para la mayoría de la gente hoy en día, el término carne no es algo que se usa de la manera en que la Biblia lo hace. Ahora bien, la Biblia habla acerca de la carne como carne de hombres, como la piel. Habla de eso en 1 Corintios. Dice que hay carnes de aves, carne de animales y carne de hombres. Eso se refiere a la piel que los cubre. Cosas como estas. Pero la manera en que el término piel es usado es principalmente para describir tu parte carnal. Y la palabra carnal es una palabra que no se está usando correctamente como la Biblia lo usa. Usamos la palabra carnal. Si dices que alguien es carnal, casi siempre es un insulto. Le estás diciendo que de alguna u otra manera la persona es pecadora o impía. Bueno, es verdad que toda impiedad y todo pecado es carnal, pero no toda la carnalidad es pecado. La palabra carnal literalmente significa que estás dominado y controlado por lo natural, que estás enfocado solo en lo físico. Y la verdad es que no solo somos un cuerpo físico. También tenemos una parte espiritual. Si has nacido de nuevo, hay una parte de ti que es creada a la imagen de Dios. Y la clave para la vida cristiana es aprender a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Déjame leerte algunos versículos. Aquí en Gálatas capítulo 5. Pablo dijo en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Repito, la palabra espíritu aquí se refiere a cuando naciste de nuevo. Fue tu espíritu quien cambió. Y si aprendes a vivir de acuerdo a tu identidad en Cristo, quien eres en Cristo, usas tus emociones espirituales, tu mente espiritual en vez de tus emociones y tu mente carnal. Si aprendes a hacerlo, hombre, no satisfarás los deseos de la carne. Esto es simplemente poderoso, continúa diciendo en el siguiente versículo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que aquí hay algo más que puedes usar para ayudarte a definir lo que es la carne. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahora también, la frase deseo de la carne. Estos son solo términos antiguos y a veces la gente no se identifica con ellos. Pero usamos este término casi siempre para referirnos a algún tipo de deseo sexual ilícito. Pero la frase deseo de la carne, si la defines correctamente, simplemente significa un deseo fuerte, irresistible e incontenible. Y los deseos de la carne son contra el espíritu
Y la palabra espíritu aquí lleva mayúscula E. Se refiere al Espíritu Santo contra el deseo de la carne. Hay una enemistad. Hay división entre ellos dos. Al ver de nuevo en Romanos capítulo 8, dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pienso que una manera como podría sustituir esta palabra para ayudarte a entenderlo es como si dijeras, los que son del mundo natural piensan en las cosas del mundo natural, pero los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Una persona que piensa en cosas de la carne, como estos versículos lo describen, es una persona que está simplemente controlada y dominada por lo que puede ver, probar, oír, oler y sentir. Ahora bien, no estoy diciendo que debemos apagar nuestras emociones y nuestros 5 sentidos. Sabes, si me llevaras al aeropuerto conduciendo, quiero que estés en la carne hasta cierto punto. No quiero que cierres tus ojos y solo seas guiado por el Espíritu para saber dónde dar vuelta, qué tan rápido ir o cuándo parar y seguir. No, necesitas tener algo de conocimiento carnal natural. Dios nos dio nuestros 5 sentidos para ver, probar, oír, oler y sentir y los usamos. Estamos viviendo en un mundo natural y debemos tener algunas de estas cosas. Pero no puedes estar limitado y dominado por la carne, solo por el ámbito natural. Sabes, hay veces que el Señor me ha hablado cosas por medio del Espíritu que si no hubiera aprendido a cómo ir más allá de mi pensamiento natural, podría haber muerto. Recuerdo una vez que construí una presa en mi propiedad y la presa era como de 2,5 metros de altura. Y no sé cuántos metros cúbicos de agua detrás de ella, tal vez eran, y solo estoy suponiendo ahora, pero eran tal vez 15 o 20 metros de diámetro de ese estanque que construí. Y era como de 2,5 metros de profundidad y estaba ahí abajo trabajando en el desagüe. Y simplemente sentí que el Espíritu del Señor me habló y me dijo, muévete, ahora. No había nada en el ámbito natural que me diera esa indicación, no fue la carne. No fueron mis 5 sentidos los que me pusieron en alerta, fue algo que Dios me habló. Y así que simplemente me salí y me aparté y en serio, en un lapso de 30 segundos, esa represa de agua simplemente se rompió. ¡Boom! Y todo eso, y te digo que salió una gran cantidad de agua, derribó árboles. La corriente de agua se derramó cubriendo 1,5 kilómetros por mi sendero. Vivo lejos en el campo y tuve que llevar mi maquinaria por el camino reparando las entradas de las casas de mis vecinos por esa pared que se rompió. Si me hubiera quedado unos 30 segundos más ahí, eso me habría matado probablemente. Hay una cantidad de ocasiones que Dios me ha hablado cosas en el Espíritu y no niego la carne. No niego que tengo un ámbito físico y no cierro mis ojos ni me niego a guiarme por lo que veo, siento o pienso. Pero no estoy dominado, ni controlado, ni limitado por esto. Oro para que entiendas lo que estoy diciendo aquí. Esto no tiene ninguna otra intención, donde, por ejemplo, si tienes cáncer, sabes, en la carne, déjame decirlo de esta manera. Andar en el Espíritu cuando te estás esforzando para ser sanado de cáncer no es andar por ahí diciendo, no tengo ningún dolor, no tengo ningún tumor y no hay cáncer en mi cuerpo. Eso no es andar en el Espíritu. Reconoces que sí, tienes dolor. Sí, puedo ver una protuberancia, pero no estoy limitado por eso. Hay una parte de mí que es espiritual 100%. Tengo el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos viviendo dentro de mí. Y no niego que exista la carne, pero sí niego que sea todo lo que existe. Hay todo un mundo espiritual allá afuera y en mi interior. No soy solo carne. No soy solo un cuerpo físico, tengo el Espíritu de Dios viviendo en mi interior, y debido a eso, puedo hacer a un lado a la carne. No niego que exista, pero me rehúso a que me vaya a dominar. Y yo he tenido dolor en mi cuerpo, he tenido enfermedad, he recibido reportes del doctor por cosas que prueban que tuve una enfermedad, oré y creí a Dios y regresé en 2 días y el mismo doctor confirmó que ya no tenía ninguna enfermedad. Y eso sucedió porque no estuve limitado solo por lo natural. Y ve, lo triste es que la mayoría de los cristianos están dominados y controlados solamente por la carne,
solo por lo que pueden ver, probar, oír, oler y sentir, porque no saben quiénes son en Cristo. No saben lo que tienen, no saben cuál es el potencial, no saben cómo desatarlo, así que están controlados por la carne. Están caminando según la carne. Y aquí mismo en Romanos capítulo 8 explica cómo puedes darte cuenta si estás caminando en la carne o en el Espíritu. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás enfocado? ¿Cuál es tu pensamiento? Si el doctor te dijo que ibas a morir y estás pensando en la muerte y estás pensando en el dolor y estás investigando y solo viendo cómo otras personas han lidiado con esto y demás, bueno, entonces estás pensando en la carne. Si estás pensando en el Espíritu, en lugar de eso irías y descubrirías qué dice la palabra, qué potencial tengo, cuál es mi capacidad en el Espíritu. ¿Sabes? Una mujer, Connie Weiskopf, que fue sanada de cáncer, en fin, tenemos un video de ella. Puedes ir a mi sitio web y buscar sanada de cáncer y podrás ver el testimonio de Connie Weiskopf. Pero cuando ella fue diagnosticada de cáncer, todos sus amigos le dijeron que tenía que investigar al respecto. Tienes que averiguar todo lo que puedas acerca de cáncer y qué está sucediendo y cómo puedes tratarlo. Y Connie tuvo la sabiduría para decir, no, eso es contrario a lo que voy a hacer. No voy a averiguar acerca del cáncer. Porque en lo que sea que enfoques tu atención te domina. Ella dijo, voy a aprender acerca de la sanidad. Y es cuando ella se encontró con mi enseñanza y comenzó a escuchar algunas de las enseñanzas y se enfocó en la sanidad en vez del cáncer. Y como resultado, ella fue completamente sanada. Pero mira, la mayoría de la gente dice aquí mismo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La mayoría de los cristianos están completamente controlados y dominados por lo que pueden ver, probar, oír, oler y sentir. ¿Y cuáles son los resultados de eso? El siguiente versículo dice, el ocuparse de la carne. Y esto prácticamente está diciendo lo mismo acerca de pensar en la carne. En otras palabras, la palabra carnal, repito, definí esto en el programa de ayer, pero la palabra carnal no está limitada solo al pecado y a la impiedad. Simplemente significa que estás controlado por tus 5 sentidos. Solo considera lo que es natural. No estás tomando en cuenta el ámbito espiritual. Y solo estás mirando las cosas en lo natural. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sabías que esta es una ecuación espiritual? Ocuparse de la carne es igual a muerte. Pero ocuparse del espíritu, como lo dice Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ocuparse del espíritu es igual a vida y paz. Y es simplemente una promesa absoluta de la palabra de Dios. Si estás experimentando muerte, y aquí no significa necesariamente solo muerte física, ¿sabías que la depresión es un resultado del pecado? La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así que cualquier retribución del pecado, la paga del pecado es muerte. La depresión, la pobreza, el fracaso, el temor, la preocupación y más y más. Todas esas cosas son una manifestación de muerte que finalmente culmina en tu muerte física. Pero hay etapas. Son diferentes formas de muerte. Y entonces el ocuparse de la carne es muerte. Si estás deprimido es debido a que estás pensando en la carne. No estás pensando en las cosas espirituales. O podrías estar pensando en cosas espirituales, podrías estar pensando en el ámbito espiritual demoníaco, pero si no estás pensando de acuerdo a la palabra de Dios, repito, Juan 6:63, la escritura dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si estás pensando en el espíritu, estás pensando en la palabra. Si estás viendo las cosas con base en la palabra de Dios, entonces te aseguro que no estarías deprimido. Si estás deprimido es porque estás viendo cosas deprimentes, y hay muchísimas cosas deprimentes. Vivimos en un mundo caído, aún las mejores cosas no duran para siempre. Pareciera que hay maldad allá afuera, y si solo miras las cosas en la carne, solo en el ámbito natural, algo estaría mal contigo si no estuvieras deprimido. Pero si miras las cosas a través de la palabra de Dios con las promesas, si te sucediera lo peor que te pueda pasar es que murieras y te fueras a vivir con Jesús en el cielo para siempre. Vas a tener una mansión, las calles están pavimentadas con oro,
Si pudieras ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no hay nada por lo cual estar deprimido. Incluso si estuvieras peleando por tu vida por algún problema físico. Lo peor que pudiera suceder es que te vayas a vivir a una mansión con Jesús y todos tus seres queridos por la eternidad. Eso no está mal. Ve, eso es ocuparse del Espíritu. Eso es ocuparse de la palabra de Dios. Pero si solo estás mirando las cosas en el ámbito natural, una vez vi una calcomanía que decía, si no estás deprimido, no estás poniendo atención. Y sabes, si solo eres natural, si solo estás en la carne, si solo eres carnal, esa es una declaración completamente cierta. Pero cuando tomas en cuenta las cosas espirituales, hombre, no hay razón para estar desanimado. Incluso Jesús habló de esto en Mateo capítulo 24 y dice que cuando oigas de guerras y rumores de guerras y terremotos y todo tipo de desastres naturales, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y si pudieras ver las cosas desde esa perspectiva que Jesús dijo, entonces inclusive cuando veas estos desastres naturales, eso significa que, hombre, el tiempo de la segunda venida de Jesús se está acercando, nos estamos acercando, y de hecho podrías emocionarte en vez de deprimirte o desanimarte. El ocuparse de la carne es muerte, no es que tiende a la muerte, no es que cause muerte, es muerte. Mirar las cosas solamente en el ámbito natural, lidiar con tus problemas solo con tu capacidad humana y tu mente y pensamiento natural es muerte. Y repito, no es solamente muerte física, sí, a eso lleva, pero también incluye el desánimo. Te causará estrés. Estarás preocupado, no podrás dormir en la noche. Sabes, creo que esto lo mencioné al principio de mi enseñanza sobre espíritu, alma y cuerpo. Pero una de las cosas que ha sido una verdadera bendición en mi vida, y la mayoría de la gente no ve las cosas de esta manera, pero es el hecho de que no soy un hombre con grandes talentos. No tengo grandes habilidades. Tengo amigos. Tengo un amigo, es un hombre en el que estoy pensando ahora mismo, y ese hombre es súper bueno en los negocios, es multimillonario, tiene mucha sabiduría, es piloto, sabe cantar, dirigió la alabanza y la adoración, ha pastoreado iglesias. Hablo de que puede hacer de todo, puede tocar instrumentos musicales. Me refiero a que es un hombre de muchos talentos. Pero sabes, la debilidad de eso es que debido a que es muy talentoso, tiende a depender en sí mismo. Y ayer estábamos hablando sobre esto y no estoy diciendo nada acerca de él que él no se lo haya dicho a sí mismo. A veces es difícil cuando eres muy talentoso que llegas a depender de ti mismo. ¿Sabes qué es eso? Esa es la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Uno de los beneficios que yo tengo es que no tengo grandes talentos y habilidades. No soy cantante, no soy carismático, no tengo todas estas cosas y eso me hace depender de Dios. El Señor me llamó a predicar y yo era introvertido. No podía mirar a nadie a la cara, y para hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, y ahora tenemos el potencial de alcanzar a 3.2 mil millones de personas que pueden ver mi programa ahora mismo. Y para que yo haga esto simplemente me habría hecho morir, me habría destruido. Dios me llamó a hacer algo que estaba más allá de mis capacidades, y construir esas instalaciones, ministrar a la gente, hacer todas las cosas que Dios me ha dirigido a hacer, está más allá de mis capacidades. Ni siquiera tengo algo para compararlo. Si yo fuera Dios, no me habría escogido a mí mismo. Pero ¿sabes cuál es la parte buena de esto? Que eso me obliga a hacer a un lado mi carne, dejar mi habilidad natural. Tengo que depender de Dios. Tengo que ser dependiente de Dios. Y algunas personas ven esto y piensan que es algo terrible. No, es algo de parte de Dios, porque para representarlo, para ministrar la palabra de Dios, está por encima de la capacidad de cualquier persona. No importa si eres una persona de múltiples talentos, 10 o 20 talentos, no importa si eres la persona más hermosa, si tienes la mejor voz, si eres el orador más capacitado, si todo acerca de ti es perfecto, sigues siendo una mala representación de Dios. Dios es más grande que lo que cualquiera de nosotros pudiera manifestar alguna vez. Así que la palabra dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y la razón por la que hizo esto, dice en 1 Corintios capítulo 1, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se deleita en tomar lo débil, lo vil y lo menospreciado como yo, y usarme, porque cuando Dios me usa,
cuando veo a personas levantadas de la muerte, cuando veo vidas cambiadas, la gloria no es para mí. La gente dice, pues bien, no puede ser esa persona. Fue Dios hablándome a través de él. Y Pablo dijo esto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando él era débil en sí mismo, u otra manera de decir esto es que cuando él hacía a un lado la carne, cuando negaba la carne, hacía a un lado la carne y en vez de eso ministraba desde su espíritu lo que Dios ha hecho, eso es lo que lo hace fuerte. Y es triste decirlo, en cierto sentido, me compadezco de personas que tienen todos esos talentos y habilidades porque es muy fácil para ellos confiar en sí mismos. Recientemente un empleado que era parte de nuestro staff y es una de las personas más talentosas que he conocido, y él hizo algo bastante malo que le costó su trabajo aquí. Y estamos en el proceso de restaurarlo y gloria a Dios, oro para que todo funcione y espero que regrese. Es un hombre maravilloso, es un amigo mío. Pero cuando lo confrontamos con algunas de estas cosas, ese era el problema con él. Es tan talentoso que no tiene que depender de Dios. Pensó que podía hacer las cosas por su propia cuenta y terminó en la carne. Y no importa si tu carne es mejor que mi carne. Podrías tener carne USDA Choice, pero sigue siendo carne. Para quienes están fuera de los Estados Unidos, es una medida estándar que ponen en la carne y es carne USDA Choice. Eso significa que es la mejor carne que pueden comprar. Y podría ser carne de primera, pero si andas en la carne no puedes agradar a Dios. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, o tener mentalidad carnal o confiar en ti mismo es muerte. Y me sorprende cómo es que la gente no puede aprender esto. Esperan hasta que ya hicieron todo por su cuenta y luego cuando ya tienen el agua hasta el cuello, llegan al fin de sí mismos y dicen, oh Dios, ayúdame. Y es ahí cuando experimentan el poder de Dios. Si pudieras recibir lo que estoy diciendo, si pudieras entender las cosas que estoy intentando comunicarte, no tienes que esperar hasta que tengas el agua hasta el cuello y que hagas un desastre de tu vida y la vida de todos para que aprendas esto. Si andas en la carne, no puedes agradar a Dios. Continúa diciendo en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes desatar el poder de Dios si estás haciéndolo en tus fuerzas. Hay muchísimas personas que honestamente sienten que son geniales. Sienten como, Dios, no hay duda de por qué me escogiste. Puedo ver que fue sabio. Hombre, soy la persona perfecta. Soy maravilloso. Dios solo acerca a las personas aquí. Solo abre la puerta. De ahí para adelante yo puedo por mi cuenta. Estás en la carne. Y eso va a terminar en un desastre. Necesitas aprender a depender de Dios, inclusive cuando sientes que tienes grandes talentos y habilidades. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español. Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México
Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Quiero anunciarte que hemos iniciado un Carrie's Daily Life Bible Study en inglés. Por casi 2 años hemos presentado un estudio bíblico cada martes por la noche. Ahora tenemos 5 días a la semana. Hemos cambiado los horarios para poder ajustarnos al horario de la mayoría de las personas. Va a ser muy bueno. Vamos a presentar nuestros instructores del Instituto Bíblico y será una bendición. Así que recuerda que ahora tenemos un Carrie's Daily Life Bible Study en inglés 5 días a la semana. Me gustaría pedirte que consideres convertirte en uno de nuestros asociados. Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. Contamos con 70 institutos bíblicos distribuidos por todo el mundo. Y en realidad tenemos más alcance fuera de los Estados Unidos que en el interior del país. Y necesitamos asociados que nos ayuden a realizarlo. Muchas de las naciones donde tenemos oficinas en realidad no pueden pagar el costo del ministerio por sí mismas. Y por eso nosotros lo hacemos. Pero sabes, conforme seguimos creciendo, necesitamos que más personas fuera de Estados Unidos se unan como asociados. Así que me gustaría invitarte a que hagas equipo con nosotros. Existen grandes beneficios para ti por ser un asociado, no solo en la eternidad, pero también en esta vida. Marcos capítulo 10, versículo 30. Dice que no hay persona que no reciba 100 veces más ahora en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna por causa del Señor. Entonces, si estás buscando un buen retorno por tu inversión, creo que este es un buen ministerio. Te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en un asociado nuestro hoy y que nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. Sabes, cuando fuiste salvo, cuando entregaste tu vida al Señor, es tu espíritu quien cambió. Y en el espíritu estás completo, eres tan perfecto como siempre lo serás. Nunca vas a mejorar en tu espíritu. Cuando vayas al cielo, no vas a tener que ser desempolvado, lavado, limpiado, purgado ni inyectado con más poder. Ahora mismo tu espíritu es idéntico a Jesús. 1 de Juan capítulo 4 versículo 17. Tú, en tu espíritu, eres perfecto y completo. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 14, santificados y perfeccionados para siempre. Pero también tienes un cuerpo físico que todavía está sujeto al deterioro, está envejeciendo, y algún día vamos a dejar este cuerpo y tendremos que recibir un cuerpo nuevo glorificado. Así que tu cuerpo no es salvo aún. Y tu alma, tu parte mental y emocional va a ser cambiada. Dice en 1 Corintios 13 que algún día conoceremos todas las cosas como también fuimos conocidos. Pero ahora solo conocemos en parte y en parte profetizamos. Tu parte mental y emocional todavía no es salva. Puedes ser influenciada por la palabra de Dios y puedes renovar tu mente y puedes empezar a experimentar mucho del gozo, de la paz y de la victoria en esta vida, pero no es automático.